Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo 3, diagonal 2011. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre la libertad de expresión, sobre el ejercicio del periodismo, sobre qué debe suceder cuando la función periodística pudiera poner en riesgo o incluso chocar con el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, cuando trata de información relativa a actividades de menores de edad, en fin, sobre el ejercicio del llamado periodismo de denuncia en un caso muy conocido. Para efectos de entender los alcances de esta importante sentencia de la Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Alfonso Herrera. Alfonso, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto estar nuevamente por aquí. Eres muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Giovanni Salgado. Giovanni, un gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Al contrario, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Igualmente, y el placer para nosotros de recibirte. Oye, Giovanni, pues yo quisiera empezar contigo y te quiero pedir si fueras tan amable de suministrarnos la información del contexto fáctico, de cómo surge el caso, de cómo el caso llega a la Suprema Corte y algunos de los hechos más relevantes para que quienes están viendo el programa puedan entender qué fue lo que se puso a consideración del Tribunal Constitucional de México. Giovanni, si fueras tan amable, por favor. Sí, claro. Gracias, Miguel. Bueno, este caso se origina a partir de una demanda civil. En este caso, la actora, una mujer, demanda a la reconocida periodista Lidia Cacho y a su casa editorial Random House Mondadori por la presunta violación del derecho a la vida privada y a la propia imagen de la actora, ¿no?, quien inicia esta demanda. Bueno, esto en particular por la publicación de un libro titulado Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil, que fue publicado ya como en el año 2004. Bueno, en este libro, la periodista Lidia Cacho tenía por objeto denunciar una serie de delitos relacionados con pornografía infantil, prostitución, trata de mujeres, y en el cual trataba como de sacar a la luz una red delictiva que operaba en México. Y bueno, de manera particular, este libro, para poder acreditar esta serie de delitos de esta red criminal, bueno, contenía declaraciones, datos y fotografías de la particular quien inicia esta demanda y quien precisamente había sido una de las mujeres víctimas de esta red criminal. Bueno, con base en ello, la actora alegó que la exhibición de sus fotografías, así como de datos y declaraciones que había realizado en el marco de averiguaciones previas que ya se estaban llevando a cabo en contra de los principales actores que impulsaban esta red criminal, que vale la pena destacar, uno de ellos había sido expareja de la actora. Y bueno, al final lo que señala en esta instancia civil es que se le vulneró su derecho a la vida privada, su derecho a la reputación, al decoro, a los sentimientos. Precisamente con base en la publicación de este libro, la actora alegó que la exhibición de estas fotografías de su persona, así como de datos relacionados y declaraciones que ella había realizado en el marco de estas averiguaciones, que ya se estaban llevando a cabo en relación a esta red criminal, le había ocasionado un daño a su vida privada y propia imagen. Y bueno, esto como tal, en primera instancia se determinó condenar únicamente a la empresa editorial, argumentando que el no haber obtenido el consentimiento de la demandante, efectivamente actuaba de manera ilícita y por lo tanto vulneraba su derecho a la vida privada e intimidad. Y bueno, además señaló que la empresa no había demostrado por qué la inclusión de las fotografías era necesaria e indispensable para los fines de este libro. Y dentro de las justificaciones que dio en primera instancia para únicamente condenar a la periodista de Lidia Cacho fue que se acreditó que la empresa, en este caso la editorial Random House, fue quien había obtenido las fotografías, pues se acreditó a partir de contratos que
quien tenía la propiedad de la distribución de las imágenes que se habían incluido en este libro, pues había sido la propia editorial. Por lo tanto, en esta primera instancia se descarta la responsabilidad de la periodista Lidia Cacho, y fue hasta segunda instancia en el que, inconformes con la sentencia, ambas partes interpusieron recurso de apelación. Y bueno, en esta se determina ya la condena de ambas codemandadas, tanto de la periodista Lidia Cacho como de el medio de comunicación, la empresa editorial. Y en este punto el tribunal señaló que la periodista Lidia Cacho también debía de estimarse corresponsable debido a la falta de diligencia como periodista, porque no pudo, digamos, censurar o reservar la identidad de la persona a quien se estaba refiriendo o de las presuntas víctimas de las cuales se hablaba en este libro particular. Y bueno, las codemandadas presentaron una demanda de amparo en contra de dicha resolución, la cual, mediante ejercicio de facultad de atracción, conoció la Suprema Corte para decidir cuál era el derecho fundamental que debe prevalecer, ¿no? Por una parte tenemos a la libertad de expresión y por el otro lado tenemos el derecho a la vida privada e intimidad. Ahí está planteado de manera muy clara. Muchas gracias, Giovanni. El tema, el conflicto, al menos el conflicto aparente, el conflicto presunto entre libertad de información, ejercicio del periodismo, libertad de expresión y esto que señalas de la vida privada. Voy contigo, Alfonso Herrera, para pedirte que nos comentes. Hay una parte de la sentencia que a mí realmente me gustó mucho. Me parece que es una parte que moderniza el discurso jurídico constitucional en México, en donde la Corte expone la función de la libertad de expresión en una democracia representativa. Cita sentencias que tú conoces muy bien, porque las estudiaste de manera muy cercana, del Tribunal Constitucional Español, cita jurisprudencia interamericana, en fin, creo que construye un diálogo jurisprudencial de mucha altura y te quiero pedir, Alfonso, que nos ayudes a entender esta parte de la sentencia, la función de la libertad de expresión en una democracia constitucional representativa, por favor. Claro que sí. Bueno, en efecto, la sentencia me parece que, como en otras en donde la Corte ha elaborado alrededor de la libertad de expresión, en esta especialmente se preocupa la Suprema Corte por construir un marco jurídico que abreva del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente del derecho interamericano, pero también muy resueltamente del derecho comparado. Y creo que eso es muy loable desde el punto de vista de que hasta no hace mucho tiempo en México el derecho comparado pues se encontraba prácticamente relegado de la argumentación constitucional mexicana, y este caso me parece que es un buen ejemplo de cómo la Suprema Corte con gran agilidad acude a los tribunales estadounidenses, acude mucho al Tribunal Constitucional Español, le reconoce alguna, digamos, liderazgo argumentativo en el derecho comparado, incluso europeo, y en esa medida, claro, la conexión probablemente intercultural, jurídicamente hablando también con el constitucionalismo español, le permite dialogar con el Tribunal Español para sentar unas bases relacionadas con el alcance de la libertad de expresión y sobre todo con cómo el Tribunal Constitucional Español ha fundamentado estas colisiones que se presentan recurrentemente y de manera común, no solamente en nuestro país, por supuesto, sino en todas las sociedades en donde tienen lugar problemáticas relacionadas con este derecho o esta libertad. Y me parece por ello que este caso es emblemático en ese sentido, porque construye la idea, en efecto, de la libertad de expresión como un elemento nuclear de la democracia representativa. Y en algún momento habla del sistema dual de protección, en donde la Corte, no solamente interamericana, sino el propio español, habla de un efecto subjetivo de libertad de expresión frente a un elemento objetivo, y esto los lleva, y aquí conectando con el derecho anglosajón, a colocarlo como un derecho o una libertad preferencial. Esto es, incluso cuando hablamos de una premisa de análisis en colisiones, esto se debe a que la libertad de expresión precisamente tiene un enfoque no nada más personal,
sino que además tiene un efecto colectivo, que esto lo diferencia precisamente de los derechos de la personalidad, del derecho a la intimidad y a la privacidad, que digamos es un derecho que solamente tiene un enfoque probablemente preponderantemente individualista. En ese sentido, la libertad de expresión se reconoce entonces como una libertad preferencial, y esto claramente está abrevando de una construcción de la jurisprudencia norteamericana que es digna de reconocer. Sin duda alguna. Pues ahí está la cita de aquel famoso caso de los años 60, sobre el cual vamos a regresar, New York Times versus Sullivan, ¿no? Ya comentaremos algo cuando platiquemos de la diferenciación que la propia sentencia de nuestra Suprema Corte recoge entre veracidad y verdad para efectos de informaciones. Pero ahora quiero regresar contigo antes de esto, Giovanni Salgado, para conectar la reflexión que hacía Alfonso Herrera de esta doble dimensión de la libertad de expresión. Por un lado, como manifestación de un derecho de carácter individual, y por otra parte, como lo ha señalado desde los años 80 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta dimensión colectiva. Pero te quiero pedir, Giovanni, que nos ayudes a entender esto en el marco de la reflexión que la sentencia de nuestra Suprema Corte hace sobre el concepto de opinión pública. El concepto de opinión pública como marco de comprensión analítico de esta dimensión colectiva. Es decir, finalmente la libertad de expresión en un sentido comunitario, en un sentido colectivo, propende a conformar esta opinión pública. Un comentario sobre eso, Giovanni, si fueras tan amable. Sí, claro. Claro, bueno, en primer lugar, como bien lo mencionó Alfonso, la libertad de expresión goza de esta doble dimensión, ¿no? Por una parte vemos que es un aspecto individual que tiene que ver justamente con la libertad de poder difundir ideas, opiniones, hechos respecto de cualquier tipo de información, ¿no? Y en segundo lugar, esta dimensión social, por la cual también esta sentencia cobra mucha relevancia, tiene que ver con el alcance social o colectivo que tiene esta difusión, que bien inicia en un aspecto o en un enfoque individual. Sin embargo, radica también en la medida en que la sociedad en su conjunto se allega de este tipo de informaciones, ¿no? Y bueno, y la particularidad de esta dimensión social de la cual hablaba Alfonso es que se deriva también una dimensión política, una dimensión en la cual la sociedad puede allegarse de información relativas a cuestiones de interés público, a cuestiones que trascienden en el marco de una sociedad democrática para ir consolidando en un Estado de Derecho, ir transparentando la rendición de cuentas, favoreciendo y ir supervisando también la manera en que los funcionarios públicos realizan sus actividades públicas, y así también ver la manera en que funciona el Estado, y particularmente el Estado democrático. Y justamente a partir de esta dimensión social, a partir sobre todo de los medios de comunicación, es que se puede llegar a tener un alcance mayor respecto de las personas, respecto de la audiencia que está allegándose de esta información de relevancia pública. Y en la medida en que la sociedad se está allegando de este tipo de temas relevantes, bueno, en esa medida también se fomenta los debates públicos, se fomenta la construcción de una opinión pública robusta respecto a determinados temas, ¿vale? Y bueno, en este sentido, podemos entender que la libertad de expresión tiene como un rasgo instrumental en el cual la sociedad puede reivindicar otro tipo de derechos fundamentales, ¿no? Si bien sí se trata como de utilizar la libertad de expresión, no obstante, muchas veces lo que se está haciendo es denunciar, exigir respecto a la visibilidad o la exigencia de otros derechos, como el derecho al voto o los derechos de carácter económico, social y cultural, que desde luego, para que funcione un Estado constitucional y democrático, pues resulta de gran importancia que todos los ciudadanos puedan incluirse en esta participación ciudadana de la cual hablaba Alfonso. Sin duda alguna. Es un derecho en sí mismo, pero también es un instrumento, la libertad de expresión, para lograr la satisfacción y la tutela adecuada
de otros derechos y también, desde luego, de derechos de participación política, que son pues absolutamente esenciales en la construcción de todo régimen democrático. Ahora, déjame conectar esto, Alfonso, y te quiero hacer este planteamiento con el concepto que la propia sentencia maneja y no es extraño en la lógica del derecho comparado que ya tú mismo citabas, de los temas de interés público, porque al haberse planteado en este caso alrededor de la periodista Lidia Cacho sobre si lo que se incluye en el libro, desde luego las fotografías, la información, transcripciones de averiguaciones previas, etcétera, constituía o no un tema de interés público o más bien se refería y abarcaba temas de la vida privada de la actora. ¿Qué sucede con ese concepto? Temas de interés público en el ejercicio del periodismo. Alfonso, un comentario, si fueras tan amable. Claro que sí, en efecto, la sentencia me parece que es especialmente importante en la construcción del concepto de interés público e incluso introduce lo que la sentencia llama el test de interés público y que es tratar de indagar alrededor de los hechos, por supuesto, construidos a partir de un material probatorio que se va desarrollando en el procedimiento o en el juicio ordinario civil y tratar de que el juez pueda llegar a determinar si en efecto la información que se vierte alrededor de la publicación de un libro, en este caso, alcanza a configurar lo que entenderíamos en el derecho constitucional y en el derecho de los derechos humanos como ese interés público que permitiría flexibilizar o estar ante una conducción laxa en el análisis de la invasión a la intimidad de una persona, a la privacidad. La Corte es muy clara en el sentido de que no podemos tratar una misma situación jurídica, una situación jurídica en la que estamos hablando de una afectación a la intimidad en efecto, cuando no existe el interés público, que cuando tenemos ante nosotros claramente construido un interés público precisamente a partir de lo que nos dan el material probatorio en el caso. Y la Corte concluye que en este asunto la materia de la que se trataba la información, que era precisamente, como ya lo describió muy bien Giovanni, cuestiones que tenían que ver con indagatorias penales relacionadas incluso con una persona que ya estaba en situación de cárcel y por delitos que tenían que ver precisamente con conductas ilícitas de tipo sexual contra niños, contra niñas, de maltratos que tenían que ver con vejaciones a menores de edad, con lo cual claro, la figura de la pederastia y del abuso sexual están detrás. En ese sentido, la Corte encuentra que estos asuntos tienen necesariamente que ser analizados a partir del espectro del interés de la sociedad en el análisis de este tipo de conductas, no solamente frente al caso concreto, sino lo que pudiese, digamos, esto repercutir como información para la construcción precisamente de una opinión pública informada relacionada con estos delitos tan graves, tan severos. La sentencia es especialmente cuidadosa en el sentido de establecer que estas conductas no pueden, son intransigibles en una sociedad democrática y en ese sentido nos conduce al concepto del interés público. Y hay otro concepto que rápidamente menciono también, que la Corte, digamos, acude a él para poder fortalecer esta idea, y que es la puesta en disposición previa de esta información en medios informativos antes de haber sido proyectadas en un libro. En ese sentido, el interés público también se fortalece porque al haber una información ya previamente establecida socialmente a través de notas periodísticas, a través de notas incluso de radio, de conferencias de prensa, esta información ya ha sido apropiada de alguna manera por la sociedad y el libro solamente hace un ejercicio de publicidad respecto de un dato previamente adquirido socialmente. En ese sentido, digamos que yo creo que se construye muy bien la idea de que el interés público está claramente establecido como para poder hablar de un diferente estándar cuando hablamos de una posible invasión a derechos a la privacidad. Oye, sobre este último punto, Alfonso, antes de hacer una pausa, ahora, y para efectos de precisar esto y hasta de abrir una línea ahí de diálogo y de debate, pero, por ejemplo, si la información
se hubiera considerado que correspondía a la esfera del derecho a la intimidad, el hecho de que hubiera sido publicada anteriormente no hubiera implicado una legitimación para la edición del libro, ¿no? Es decir, porque el hecho de que sea información íntima, pues sí, a lo mejor se dio a conocer en tal otro medio o fue objeto de una nota periodística allá hace un año o 2 años, pero sigue siendo información íntima. O sea, ahí la cuestión era si sí correspondía o no a la esfera de la intimidad, ¿no? ¿Coincidimos en eso, Alfonso? Sí, totalmente, porque hay otro elemento que hay que hacer énfasis en él, que es el tema de la puesta en disposición de esta información por la propia persona respecto de la cual se está hablando de una posible invasión a su intimidad o a su privacidad. Cuando es la propia persona la que, creo que la sentencia lo dice muy claramente en varias partes, cuando es la propia persona la que voluntariamente ha compartido la información de alguna manera en otras esferas que han tenido necesariamente una repercusión social, la manera en la que estamos construyendo ahí la permisión de acceso a la información es una permisión que proviene entonces de la propia agente del derecho a la intimidad que se está en este caso discutiendo en el caso litigioso. En ese sentido, la suma de factores, no solamente el haberse compartido de manera previa, sino que siendo en efecto elementos que siguen siendo invasivos de la intimidad, han sido compartidos por la persona que se duele ahora de esa intimidad. Y entonces la Corte considera, como lo ha hecho, por cierto, la Corte Interamericana también, en el caso Fontevecchia, por ejemplo, en donde utilizó este elemento para decir, bueno, habiendo un elemento de voluntad relacionado con una información compartida previamente, bueno, en ese sentido no podríamos hablar de lo mismo tampoco, de si existe una información que no se comparte y que ha sido confidencialmente guardada con toda la voluntad y con toda la condición de una persona en ese sentido, no es lo mismo tratarla cuando ella misma entonces ha sido quien ha compartido la información. Entonces creo que en efecto hay que tener un énfasis allí para poder entender mejor este asunto en este aspecto. Y esto que señalas es muy importante porque si una persona renuncia a su propia intimidad, si comparte de manera pública, por ejemplo, en una conferencia de prensa, frente a medios de comunicación, aspectos de su vida privada, su vida íntima, pues luego no puede reclamar que esto se haya difundido, evidentemente. Bueno, ahí está la cuestión. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este diálogo sobre el amparo directo 3, diagonal 2011, con nuestros invitados. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis y comentario con nuestros invitados de esta sentencia, la sentencia que resuelve el amparo directo 3, diagonal 2011. Y quiero regresar contigo, Giovanni Salgado, para plantearte una cuestión que aparece en la sentencia y que creo que tiene también mucha relevancia para entender la discusión que la Corte lleva a cabo del caso específico. ¿Cómo entender, cómo comprender la diferencia entre información y opinión? Las reglas jurídicas para efecto de determinar responsabilidades ulteriores, para efecto de ver cuándo podría existir algún tipo de daño patrimonial o daño moral, etcétera, pueden estar determinadas en función de esta diferencia. Información por un lado u opinión por otro. Giovanni, un comentario al respecto, si fueras tan amable. Sí, claro, Miguel. Justamente la Suprema Corte, a la hora como de ir definiendo el derecho a la libertad de expresión, parte de una distinción muy importante de la cual se basa al analizar este caso en particular. Bueno, la Suprema Corte señala que existen dos vertientes de este derecho fundamental en función del objeto de la comunicación. Por una parte, señala que existe la libertad de opinión y por el otro lado, la libertad de información. Respecto de la libertad de opinión, precisa que supone la comunicación de juicios de valor
y la segunda, la transmisión de hecho, ¿no? La opinión tiene que ver más con la transmisión de críticas, de opiniones, de valoraciones respecto de un hecho en particular, mientras que la transmisión de hecho, bueno, es básicamente el poder comentar respecto de datos sobre una base fáctica consolidada, que es básicamente la que predomina en esta transmisión de comunicaciones que se están realizando, ¿no? Y justamente a partir de esta distinción, la Suprema Corte entiende que respecto de la transmisión de hechos, o la libertad de información, existe la susceptibilidad de poder comprobar si lo que se está transmitiendo es un hecho falso o es un hecho verdadero, ¿no? Contrario, por ejemplo, a la libertad de opinión, que es una valoración de juicios, o más bien una transmisión de juicios de valor, no existe esa facilidad de poder acreditar cuál es la veracidad de lo que se está difundiendo, de lo que se está opinando en este caso, ¿no? Bueno, en realidad, respecto de esta transmisión de informaciones, la Suprema Corte entiende que en el caso particular de lo que implica una invasión al derecho a la intimidad o a la vida privada a partir de este tipo de difusiones, la Corte precisa y destaca de manera muy importante que la veracidad de lo que se está difundiendo es irrelevante, ¿no? En este sentido, entiende que respecto de otros derechos, como lo puede ser el derecho al honor, el derecho a la reputación, posiblemente el acreditar la falsedad o la veracidad de la transmisión de estos hechos ayude a acreditar si se está vulnerando o no este derecho fundamental. Sin embargo, en lo particular respecto de el derecho a la intimidad, si existe o no una afectación, la Suprema Corte precisa que es irrelevante, puesto que señala que es una precondición al final de toda afectación a la vida íntima, ¿no? De lo contrario, si se está hablando de falsedad o veracidad, posiblemente se está hablando de otro derecho fundamental. Pero en el caso de la intimidad, bueno, es irrelevante este criterio, como bien lo señaló la Suprema Corte. Ahorita precisamos el tema de esta correlación entre el concepto de verdad y de veracidad y regresamos a New York Times versus Sullivan con Alfonso Herrera. Pero antes, Giovanni, una precisión sobre esto. Fíjate que me interesa mucho el comentario que haces sobre si la información afecta a la intimidad, es irrelevante si es verdadera o falsa y siempre me gusta cuando se exponen este tipo de temas en clases, en cursos, etcétera, poner el ejemplo de una información que pueda ser relativa a tu vida privada, a tu esfera de intimidad y que pueda ser encomiable, ¿no? Que pueda ser incluso hasta positiva para ti. Alguna vez en algún seminario internacional un profesor ponía el ejemplo de que aparece en el periódico que tú ganaste una carrera de un maratón, ¿no? Corriste un maratón casi a paso de récord mundial, ¿verdad? Dice, oye, este sujeto pues, es un gran atleta, ¿verdad? Está en muy buena forma física, pero era falso, era falso. Entonces, aunque te haga quedar bien esa información, si es falsa y afecta tu intimidad, hay una responsabilidad jurídica. ¿Es esto correcto, verdad, Giovanni, en esta línea que tú señalabas? Exactamente, al final un poco agarrando también la jurisprudencia de la Corte, el Tribunal Constitucional Español, lo que señala la Suprema Corte es que la intimidad que la Constitución protege no es menos digna de respeto por el hecho de que resulten veraces la información relativa a lo que se está difundiendo, ¿no? Al final, si te afecta a ti como persona, a los aspectos más íntimos o personales que tú consideres de tu vida privada, bueno, es un elemento importante para poder acreditar si existe o no esta invasión a la intimidad de la persona que se esté refiriendo. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora, Alfonso Herrera, contigo para este tema. ¿Verdad o veracidad? No es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué se exige? ¿Qué se exige para el ejercicio del periodismo? Cuéntanos, por favor. Sí, en efecto, el concepto de verdad es un concepto problemático en el derecho en general, ¿no? Porque, y cuando lo enfrentamos a la libertad de expresión, pues por supuesto que hay diferentes matices cuando lo confrontamos con los diferentes sujetos o las diferentes materias que pueden tener lugar en
el análisis de la libertad de expresión. La sentencia acude a una distinción entre verdad y veracidad cuando hablamos de los periodistas, del periodismo, de la libertad de prensa, porque el hecho, digamos, de exigir un estándar de verdad en las notas periodísticas, en la información que se comparte, que se analiza por los periodistas, por los medios de comunicación, los colocaría, digamos, en un estado permanente de posible riesgo de, digamos, de que se esté coartando posiblemente la información porque no alcanzamos a satisfacer un estándar de verdad, esto es, una información que sea incontrovertida, digamos, en nuestra información social, en nuestra información en los medios de comunicación, y que no es lo mismo que la veracidad, porque lo que implica la veracidad es un estándar que es más flexible en cuanto hace a la exigencia de cómo, digamos, debe estar caracterizada la información que se comparte por los periodistas. Y nos dice la sentencia, me parece que de manera muy loable, que hay que bajar esta expectativa de poder calificar la información como un aspecto incontrovertible de cierto o falso, sino que basta con que se compruebe que existen mínimos comportamientos diligentes en esta construcción de la información como para poder establecer que un periodista no está incurriendo en una ilicitud frente a la información que se comparte, que pudiese tener un impacto en la sociedad o incluso más específicamente en terceros. Con lo cual, esta distinción pues sí se convierte en una distinción importante, sobre todo cuando estamos hablando precisamente de los medios de información, sobre todo, insisto, para no crear un sistema estatal, un sistema de normas públicas, de normas jurídicas que esté constantemente controlando la información que puede ser compartida por los periodistas y los medios. Oye, si se exigiera, Alfonso, un nivel de verdad, no de veracidad, como ahorita lo acabas de explicar, ¿no se produciría tal vez un efecto inhibitorio en el ejercicio de las libertades periodísticas, de esta idea de conformar una opinión pública, una esfera deliberativa abierta, robusta y desinhibida, como dijo el gran fallo New York Times versus Sullivan de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿No se podría generar ese riesgo? Sin duda que sí, se generaría un efecto inhibitorio, lo que la doctrina jurisprudencial estadounidense se llama ese chilling effect, de que los periodistas no tendrían esa libertad, digamos, de conducirse en el ejercicio de su profesión. Pero además creo que hay otro problema, que es el de quién nos dice en el Estado democrático o en cualquier Estado nacional lo que es verdad digamos, en las relaciones sociales. Con lo cual colocaríamos al Estado en un estándar, en una posición de vértice, a través probablemente de los jueces. Y la sentencia me parece que es fenomenal en ese aspecto, porque nos dice que los jueces no pueden convertirse, cuando hay un conflicto respecto a si hay verdad o no, en una especie precisamente de conductores de la información. Y en ese sentido, los jueces entonces no tendrían que estar necesariamente conduciendo a través de las censuras jurídicas o a través de las permisiones jurídicas, por el otro lado, qué es lo que debe o no compartirse y qué es lo que entonces es lícito o ilícito en la libertad de información en medios de comunicación. Con lo cual, insisto, me parece que es ejemplar la sentencia también en ese aspecto. Sin duda, sin duda. Y tenemos que reconocer lo apropiado que resulta en este tipo de casos un ejercicio de self-restraint, ¿verdad? De autocontención judicial, de decir, miren, es que los jueces tampoco pueden hacer todo, ni pueden llegar a resolver toda la problemática social. Coincido contigo. Ahora, regreso contigo, Giovanni, para plantarte lo siguiente. Cuando hablamos de protección a la esfera de la intimidad de las personas, la sentencia refiere que hay un sistema dual porque pues no es lo mismo, evidentemente, más allá de que los temas pueden ser de interés público, ¿no? Como ya lo precisaron ustedes dos y como ya lo comentamos, pero ¿qué pasa cuando se trata de servidores públicos? ¿Qué pasa cuando se trata de esas figuras de relevancia pública? ¿Cómo funciona ahí la tutela, la protección de la intimidad, Giovanni, por favor?
Sí, claro. Bueno, esto ya ha sido analizado anteriormente por la Suprema Corte, ha sido una doctrina constitucional que ya ha desarrollado a profundidad y en el particular, cuando la libertad de expresión entra en tensión con otros derechos de la personalidad, como lo puede ser el derecho al honor, a la reputación, a la vida privada, ha sostenido justamente, como lo señalas, esta doctrina constitucional del sistema dual de protección, en el cual precisa que según cuando cierta información se esté refiriendo a figuras públicas, dado el carácter o a las actividades públicas que éstas desempeñan y por estar, digamos, expuestas a la mirada pública, a la opinión, debe de existir entonces una mayor tolerancia al escrutinio público. Es decir, en aras de poder fortalecer el debate público y la opinión respecto de las actividades y el contexto que gira en torno a estas figuras públicas, es siempre deseable poder tener en mayor medida respecto de la libertad de expresión un mayor escrutinio, debate, que sea desinhibido, robusto, abierto, como bien hace referencia la Suprema Corte a los tribunales norteamericanos. Y bueno, en particular, en términos de derechos fundamentales, la consecuencia que tiene este estándar de protección especial respecto de este tipo de discursos es que en el caso de derecho al honor o el derecho a la vida privada, como lo es en este caso, existe la posibilidad de permitir una mayor intromisión a estos derechos fundamentales, ¿no? Al final, lo que permite esta protección reforzada de la libertad de expresión es reducir este tipo de derechos fundamentales en favor del escrutinio público, ¿no? Sin embargo, es importante también destacar que los derechos fundamentales no son absolutos, y esto también ha sido muy clara la Suprema Corte en el marco de su doctrina constitucional. Sí, o sea, existen límites, y bueno, ese límite que se va a colocar en este tipo de debates es precisamente cuando ya se utilicen frases absolutamente vejatorias, cuando se utilice el insulto para poder descalificar a otra persona. En estos casos, desde luego, existe un límite, una barrera para poder hablar respecto de los temas que se quieren difundir en determinado medio de comunicación. Oye, nada más para precisar, Giovanni, en razón del sujeto, este estándar de protección dual abarca, digamos, ¿qué tendríamos de un lado y qué tendríamos del otro? De un lado tenemos quizá el ciudadano común y corriente, normal, con su esfera privada porque no tiene ninguna relevancia pública, y del otro lado, ¿qué tendríamos? ¿Tendríamos políticos? ¿Tendríamos deportistas, actores? Cuéntanos un poquito por razón de esa distinción en función del tipo de sujeto, Giovanni, por favor. Sí, claro. Bueno, precisamente por esto se llama sistema dual de protección, porque un nivel de protección, digamos, es cuando nos referimos a particulares que no tienen ninguna proyección o exposición pública. Y por el otro lado, cuando hablamos a figuras públicas, que es cuando se ve reforzada este tipo de expresiones. Y bueno, la Suprema Corte me parece que ya ha establecido una doctrina en este caso particular respecto a qué consideramos figuras públicas. Y bueno, en primer lugar, donde creo que hay un mayor consenso es en el caso de los servidores públicos, que digamos, lo evidente que puede resultar las actividades que estos desempeñan como funcionarios en determinados cargos públicos, bueno, resulta de relevancia poder transparentar este tipo de actividades en favor de la rendición de cuentas, en favor de poder ir supervisando, vigilando cuáles son los medios, las políticas, las leyes o las decisiones o actos en general que están utilizando, pues que al final van a repercutir en la sociedad, ¿no? Es por ello que resulta muy importante tener en claro que los servidores públicos constituyen una figura pública de la cual se le puede permitir una mayor intromisión a estos derechos fundamentales. En segundo lugar, también la Suprema Corte ha entendido que dentro de este género de figuras públicas existen las personas particulares que tienen proyección pública, que si bien no son servidores o no tienen un cargo público, digamos que por la notoriedad social, ya sea económica, cultural, artística, deportiva, digamos que
llegan a tener cierta exposición a la mirada pública. Y me parece que el criterio relevante para poder definir que estamos frente a una persona particular que llega a tener proyección pública es porque son estas mismas personas que han decidido voluntariamente exponerse a la mirada, al escrutinio de la sociedad, puesto porque decidieron tomar o ser, digamos, artistas, futbolistas, o llegar a tener cierta notoriedad respecto de otras circunstancias. Que eso no equivale a lo que la sociedad considere de interés, porque ahí también hay una distinción tomada del Tribunal Constitucional Español sobre, bueno, tampoco es que, digamos, y lo voy a decir, perdón, con un sentido muy, muy coloquial, pero no es la facultad de transmitir chismes, ¿no? Sobre la vida privada, porque resulta que la gente se interesa sobre quién anda con quién o con quién cenó fulano, etcétera. No, no es eso, ¿verdad, Giovanni? No, al final creo que la Suprema Corte deja muy bien en claro que el umbral de protección reforzada que se da a este tipo de discursos no deriva directamente de la calidad del sujeto, sino en la medida que las actividades que realiza o desempeña esta figura pública se relacionan con cuestiones de interés público. En este sentido, bueno, entendemos que en la medida que lo que esté realizando o lo que en los actos o decisiones en los cuales este sujeto se esté involucrando, bueno, en esa medida nosotros como sociedad tenemos el derecho a poder criticar, a poder difundir este determinado tipo de informaciones. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en la última parte de la conversación sobre esta importante sentencia de nuestra Suprema Corte mediante la que se resuelve el amparo directo 3/2011 y que involucra a la muy conocida periodista, muy relevante figura pública, Lidia Cacho. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación sobre el amparo directo 3/2011. Y quiero regresar contigo, Alfonso Herrera, para plantearte lo siguiente. La actora que promueve este juicio ordinario civil señala que tenía una cierta expectativa de confidencialidad, que luego la sentencia retoma, porque Lidia Cacho era integrante y entiendo que directiva de una ONG de apoyo a víctimas de cierto tipo de delitos como estos que ya hemos señalado, de pederastia, de pornografía infantil, de abusos, en fin. Y que no compartía, dice la actora, información con Lidia Cacho en su calidad de periodista y que por eso había una cierta expectativa de confidencialidad de lo platicado, de que le hubiera compartido fotografías, en fin, de ciertas cuestiones. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo entender esa expectativa de confidencialidad, Alfonso? Sí, hay que admitir que esta es una de las partes más polémicas de la sentencia, porque en efecto se da la particularidad, en este caso, de que la persona que transmite, la autora, la información a través de esta obra publicada, es una persona que cuenta con unas condiciones de proyección pública de diferentes características. Por un lado, en efecto, era presidenta de una asociación de ayuda hacia las mujeres y por el otro lado, muy conocida también por todos, como se ha mencionado aquí, como periodista, como líder de opinión, como una autora renombrada en los temas de los cuales se está tratando. Y una de las cuestiones que habría que dilucidar para ver si existe o no, existía o no, esa llamada expectativa de confidencialidad por parte, en este caso, de quien se duele, que se ha sido invadida en su intimidad, era precisamente comprobar ese aspecto. Y era importante porque a partir de ahí también se iban a reforzar ciertos argumentos en el sentido de en qué medida había permisibilidad en compartir la información. Y en este caso la Corte lo que hace es inclinarse hacia la idea, precisamente a partir de este marco jurídico fortalecido relacionado con los periodistas, establecer un argumento que se inclina hacia la idea de ser deferentes con los periodistas, a ser deferentes con la idea de que cuando una persona está hablando, está conversando, está compartiendo con alguien que ejerce la profesión del periodismo,
la expectativa de confidencialidad va a tener, digamos, un grado, digamos, de desarrollo, un grado de aceptación menor que cuando lo estamos compartiendo, no sé, con alguien que está dentro de nuestro núcleo familiar, con un amigo, con alguien con el que no ejerce precisamente la profesión de periodismo. Y en este caso, incluso se puede estar derivando de la sentencia que sería un tanto irrelevante que la persona periodista cuente con otras condiciones sociales, sino que basta con que ejerza la profesión de periodismo para que quien esté compartiendo información con esta persona no pueda esperar, digamos, o no tenga que esperar una exigencia de confidencialidad mayor, y tendría que estar esperando lo contrario. Esto es, que puede ser compartida, que esta información podría estar plasmada en algunos materiales de información, y en este sentido, entonces nos coloca la doctrina de la Corte en nuestra cotidianidad, porque nosotros entonces ya sabemos a partir de aquí que cuando estamos hablando en un programa de televisión, cuando estamos hablando en un programa de radio, cuando estamos incluso hablando o fuera incluso de esos escenarios, pero con quien compartimos la información es alguien que se dedica a la profesión de periodismo, no podríamos esperar entonces que esta información sea esté resguardada o que finalmente tenga que estar necesariamente bajo el manto de la confidencialidad. Tendríamos que esperar que puede ser compartida y que va a ejercerse posteriormente alguna posible acción respecto a la difusión de esta información. Así es, ahí está la cuestión. Ahora, regreso contigo, Giovanni, para plantearte lo siguiente. Hay una parte de la sentencia que me parece que vale la pena poner de relieve, poner de manifiesto también en este programa, porque además constituye una práctica que creo yo que no se ha erradicado y que me parece muy perniciosa. Me refiero, Giovanni, específicamente a la filtración de contenidos de averiguaciones previas en el sistema procesal penal anterior o de carpetas de investigación en el sistema actual por parte de las propias autoridades. Es decir, en la sentencia hay una parte donde la Corte refiere que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, donde suceden los hechos, filtra información. Incluso hay por ahí la mención de una conferencia de prensa de diversos servidores públicos donde muestran fotografías alrededor del caso, etcétera. ¿Qué consideración nos puedes compartir, por favor, Giovanni, al respecto? Porque, insisto, a mí sí me parece una práctica sumamente peligrosa, sumamente lesiva, y que hasta donde yo tengo información, pues queda impune. O sea, no pasa nada si se filtran estos datos, a veces muy sensibles, desde luego lesivos incluso de la intimidad de las personas, del respeto al debido proceso, del respeto a la igualdad de las partes en el proceso penal, en fin. ¿Qué sucede con ese tema, Giovanni, por favor? Bueno, en este caso particular, la manera en que la Corte aborda el tema de, digamos, de este dominio público de la información privada, que ya se había difundido con anterioridad, es determinar quiénes son los responsables de la difusión de determinado tipo de información íntima o privada, ¿no? Al final, justamente lo que se trata de acreditar es si realmente, en este caso, la periodista y la editorial Random House Mondadori fueron quienes originaron esta filtración, esta difusión de informaciones que trastocan aspectos íntimos, datos particulares y privados de la actora. Y me parece que la conclusión a la que llega la Suprema Corte es que esta información que fue utilizada por la periodista en el marco de su investigación realizada ya había sido difundida justamente como tú lo dices, en distintos medios de comunicación por la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo. Y bueno, al final el criterio que desarrolla en este caso es que este dominio público de la información privada determina también la intensidad de la invasión a la intimidad que debe de analizarse para poder acreditar si existe un daño a este derecho fundamental, ¿no? Al final estamos hablando en términos de que sí, existe una invasión a la vida privada, sí, también existe un interés público en la información difundida. Sin embargo, la Corte justamente lo que va a ponderar, lo que va a valorar es si realmente esta información que se difundió, que pertenece al ámbito privado de la persona,
incide de manera proporcional o desproporcional a este ámbito particular del cual tiene la actora, ¿no? Es decir, si existe una correspondencia razonable entre el interés público del tema que se está difundiendo en el libro, que fue el objeto de su publicación, con la información privada que tiene que ver con los aspectos íntimos de la actora. Y justamente lo que señala la Suprema Corte es que no se puede hablar de privacidad en relación con los datos íntimos de una persona cuando estos ya han tenido un alcance público, un alcance mediático con anterioridad por distintos medios de comunicación, que justamente se acredita que fue la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo. Y bueno, me parece que también tiene que ver el tipo de comunicación que se utiliza para poder acreditar esta intensidad a la invasión a la vida privada, ¿no? En este caso sí fue muy mediático porque fue a partir de una conferencia de prensa mediante la cual la Procuraduría de Quintana Roo llega a difundir este tipo de informaciones que pertenecen desde luego al ámbito privado y que pues en la conferencia de prensa se estaba difundiendo a los periodistas, pues, ¿no? Quien al final repercuten para que este tipo de información tenga un mayor alcance mediático. Bueno, al constatar esto, pues la Corte determina que justamente existe una, digamos, una intensidad más suave, más flexible, por así decirlo, al momento de difundir esta información de interés público. Ahí está la cuestión y caray, pues hacer un llamado siempre, ¿no? Para que los servidores públicos eviten precisamente tomar materiales que además el Código Nacional de Procedimientos Penales dice claramente que deben ser tratados de manera confidencial y no estar haciendo filtraciones y ni siquiera conferencias de prensa o eventos masivos en donde se transmita esto. La publicidad en el proceso penal es muy relevante, pero ya cuando se judicializan las investigaciones, no antes. Esto es muy, muy importante. Qué bueno que lo señalaste, Giovanni. Y quiero ir ahora contigo, Alfonso. Ya estamos cerca de terminar el programa. Giovanni nos contaba al inicio cómo arrancó todo esto, cómo fue recorriendo diversas etapas procesales hasta llegar a la Corte. Cuéntanos cómo termina entonces, qué sucede con Lidia Cacho, qué sucede con esta reclamación de indemnización, porque es un proceso civil. ¿Qué es finalmente lo que resuelve la Corte? Alfonso Herrera, por favor. Sí, en efecto, al tratarse de un amparo directo, que además fue precisamente atraído por la Corte, hay que recordar que el amparo directo no es una competencia originaria de la Corte. Para la Corte, la conducción procesal, digamos, normal, es que se lleguen los asuntos a través de una revisión. En este caso, la Corte atrajo el caso y en ese sentido tenía las facultades para determinar inmediatamente el efecto que iba a tener un impacto a la sentencia impugnada, y lo que ocurre al final es que la Suprema Corte, al reconocer este conjunto de derechos relacionados con la libertad de información y de expresión que hemos comentado, finalmente ordena que la sentencia precisamente sea revocada, la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la hoy Ciudad de México, y le ordena también resolver de conformidad con las consideraciones que la propia sentencia de la Corte realiza en este amparo directo. En ese sentido, al revocarse la sentencia que había entonces condenado a esta indemnización, este conjunto de obligaciones para la autora y para la casa editorial, entonces también se revocan esas obligaciones y se entenderá ahora que después de este análisis judicial que realizó la Corte, quedarán eximidas entonces de esas responsabilidades, en estos casos, las demandantes del amparo, que fueron precisamente Lidia Cacho y la casa editorial. En ese sentido, se cumple el efecto del amparo directo, digamos, determinando la violación, pero también retrotrayendo las actuaciones al momento en el que se cometieron precisamente estas en la sentencia judicial que fue revisada. Perfecto, muy bien.
Pues con esto llegamos al final de esta conversación. Alfonso Herrera, Giovanni Salgado, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este relevante fallo de la Suprema Corte que resuelve el amparo directo 3/2011. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.